Sí, gracias Yulisa, gracias al pueblo dominicano por dispensarnos su atención en estos minutos. En el día de hoy me voy a referir en mi espacio a dos temas. Uno de ellos, o el primero de ellos, es la necesidad de una reforma policial de cara a los retos que tendrá la sociedad dominicana por la situación de la crisis económica que usualmente se traduce o se podrá traducir en un aumento o exacerbación de los índices de criminalidad. Un país necesita, dentro de todas las demás necesidades que tiene, tener una necesidad cubierta, fundamental, que es la necesidad de seguridad. Nosotros le exigimos mucho a nuestra Policía Nacional, le exigimos mucho a nuestros gobiernos, pero efectivamente no siempre hay la conciencia de qué se necesita para tener una seguridad ciudadana. No se sabe, pero no se hace conciencia de qué cuesta tener una policía eficiente, dándonos o dotándonos de un ambiente seguro en el cual nos podamos mover y nuestros hijos puedan moverse sin mayores inconvenientes. Solamente sale el tema y reluce cuando nos afecta directamente, cuando somos víctimas de un acto deleznable, criticable, de un atraco, de un asalto, de un robo. En ese momento, para nosotros ya es importante la seguridad pública. Pues en la República Dominicana se han impulsado en muchos gobiernos reformas policiales, se ha modificado la ley, pero como que siempre queda a espera de alcanzar un escalón más. Y ese escalón más implica una situación especial y que atañe al policía y sobre todo al policía de a pie. No es posible lograr, como decía al inicio del comentario, una calidad en la seguridad pública si no se invierte más en esa seguridad pública. Pero no es invertir más para que unos cuantos administren un presupuesto que finalmente no se traduce en beneficio de aquellos que se encargan de darnos seguridad ciudadana, que son los policías de a pie, los rasos, cabos, los sargentos, que son los que están en la vigilancia policial del día a día. Debe producirse y terminar de producirse una reforma policial que se traduzca en una mejoría de la calidad de vida de esos ciudadanos que tienen el uniforme. No es posible que un policía siga ganando lo que está ganando. Y se ha prometido, y eso es un discurso reiterado de no solamente el presidente Luis Abinader cuando estuvo en campaña, sino otros candidatos presidenciales hicieron promesas similares y otros partidos políticos. Yo creo que los policías no aguantan más y que se requiere mejorar su calidad de vida. Ciertamente yo soy uno de los grandes críticos de la violencia policial y de la ineficiencia que muchos departamentos tienen, pero también soy uno de los que reconoce que hacen, a pesar de la precariedad con la que trabajan, un trabajo importante para que los ciudadanos puedan desplegar sus actividades en un mínimo de seguridad. Pero reitero, debe asumirse una reforma que impacte necesariamente el bienestar de esos policías. En el día de hoy, por ejemplo, yo visité una oficina, una dependencia de la dependencia policial que tiene que ver con el tránsito, la DGCET. Y ahí me quedé muy bien impresionado por la profesionalidad de este cuerpo y por los espacios físicos, cómo están dotados de herramientas tecnológicas y cómo están ambientados con aire acondicionado, cómo se recibe al ciudadano como una persona con todos los rangos y amplitud que debe tener como ser humano digno. Entonces entiendo que ese cuerpo, esa rama, vamos a decir que es una dependencia, la Policía Nacional, es un ejemplo a seguir por las demás dependencias, y que dentro de las cosas que se pretenden hacer para mejorar la calidad de la seguridad ciudadana, se inicia por ahí, en dignificar los ambientes en los que se recibe al ciudadano, en mejorar las condiciones en que los policías dan servicio al ciudadano, y por mejorar la calidad de vida de ese policía dotándole de un mejor salario. Pero además de un mejor salario, generar quizá una serie de beneficios, que muchos de ellos están previstos pero no se han ejecutado, como sería, si ha transcurrido ya o si tiene en la carrera 5, 6, 7, 8, 10 años de servicio con una trayectoria inmaculada, pudiera considerarse tal vez el darle facilidades crediticias para adquirir una vivienda. También el propiciar que tengan acceso a ciertos créditos blandos
para mejorar sus condiciones de transporte, sea adquirir un carro, adquirir un medio de transporte digno, para que al fin de cuentas este policía sienta que la pertenencia a un cuerpo de seguridad como es la Policía Nacional tenga algún sentido, y que arriesgarse cada día por la seguridad de la mayoría de los dominicanos tenga alguna motivación adicional que el simple cumplimiento del deber. Entiendo que esto es un reto importante, es una tarea pendiente de las actuales autoridades, y que creo que hay la voluntad de cumplir. Pero esa voluntad, si no se acompaña de un presupuesto necesario para cumplir con esas expectativas, se quedan en vanas ilusiones, en vanos sueños que no aterrizan la realidad. También es un reto dentro de la Policía Nacional el cumplir con el escalafón, el otorgar los rangos no por la cercanía que se tenga con el director de la policía o con una camarilla que existe, que al fin de cuentas es la que muchas veces toma las decisiones de los ascensos, que sea por mérito. Que no atienda a las cuñas, a los intereses que no siempre son los más legítimos, sino que atienda al mérito de esos policías que con esmero se dedican a cumplir con su labor. También ahí hay un reto importante, y es esa gerontocracia que representa una cantidad importante de generales que exceden incluso los límites de la misma legislación que rige la Policía Nacional. Esto es un momento importante para saber si efectivamente hay una voluntad de cambio o no. Es difícil que una gestión, que un gobierno, que los políticos de turno quieran asumir esta cuota de responsabilidad, como es la de poner en retiro una cantidad importante de generales y coroneles que ya han agotado su vida útil y que además exceden el límite que ha establecido la misma ley. ¿Para qué tantos generales en un país tan pequeño? En un análisis que revisábamos, en la pirámide que constituye la formación de este cuerpo policial, es prácticamente equivalente a aquellos que tienen rangos superiores, la cantidad, a los que tienen los rangos inferiores, y que son los que al fin de cuentas hacen las labores. ¿Cómo es posible que se vaya más de la mitad del presupuesto de la Policía Nacional en pago de salarios, beneficios y prestaciones a un grupo de generales y coroneles que al fin de cuentas lo que hacen es trabajo de oficina, o que al ser tantos no hay una ocupación específica que asignarle? Y al fin de cuentas, como son jefes, usted no puede mandarle a hacer un patrullaje. En vez de invertir ese dinero del presupuesto de la Policía Nacional, dedicándolo al pago de salarios y beneficios a esos altos jerarcas policiales, creo que es el momento oportuno. Si se quiere dar un cambio paradigmático, como al parecer hay la intención, debe tomarse la decisión de reducir la cantidad de generales que actualmente existe y están en nómina en la Policía Nacional, y comenzar un proceso de reclutamiento de jóvenes recién egresados de las escuelas, incluso universitarios, que si se aumentan o si se mejoran las condiciones de vida del policía, sé que estarían en disposición de integrarse a ese cuerpo policial. Un ejemplo de ello es la Policía Auxiliar, que es un cuerpo dependiente del Ministerio de Interior y Policía, pero que tiene una vocación policial. En ese cuerpo, los reclutas, los miembros, deben tener unas características especiales, deben tener una educación al menos de bachiller, y con vocación a seguir formándose. Y evidentemente que la educación da una dimensión distinta al servicio que se presta. Cuando una persona está entrenada, está educada, el servicio que presta se refleja en esa misma forma en que tiene más educación este ciudadano. De manera que entiendo que es un momento oportuno, que es un momento propicio de aplicar esas reformas que se han iniciado en otras gestiones, de aplicar la ley en los términos que se establece, de reducir la cantidad de personal excedentario en los altos rangos policiales, y propiciar que se engrose la base, que es donde efectivamente se hace el trabajo entre rasos, sargentos, cabos, que son los que realizan el patrullaje policial. La manera de tener una seguridad ciudadana reside esencialmente en hacer las inversiones pertinentes. No son inversiones excesivas, es hacer la inversión que corresponda y tomar las medidas necesarias para que este cuerpo policial tenga una cantidad de policías de a pie, de los que hacen el trabajo, suficiente para prestar estas labores de seguridad, y por el otro, tener la valentía, tener la disposición
de enfrentar ese grupo de generales que muchas veces no tienen funciones específicas y que por eso muchas veces se dedican a labores que no necesariamente van destinadas a mejorar la seguridad ciudadana. Eso era lo que tenía que ver con la reforma policial, que entendemos que es necesaria seguir impulsando, y sobre todo con el reto como esperamos nosotros por esta situación de la pandemia, de una exacerbación o un aumento de la inseguridad ciudadana. También quisiéramos comentar algo relacionado y de manera breve con una protesta que han convocado un conglomerado, una asociación de padres por la educación presencial. Y me siento con la moral para referirme al tema, porque soy uno de los que critica el que se imponga solo una modalidad no presencial a los padres, cuando entendemos que necesariamente no en todos los hogares existen las condiciones para que este tipo de educación sea la que se implemente. Estamos totalmente de acuerdo con el reclamo, con el espíritu del reclamo. Lo que no estamos de acuerdo es precisamente con que se quiera agrupar a un grupo, a personas en una marcha que entiendo precipitada, sin previamente agotar otros tipos de mecanismos, y sobre todo cuando estamos compelidos de alguna manera a mantener un cierto distanciamiento. Estas aglomeraciones humanas no son convenientes. Hay muchos medios, muchas herramientas, muchos mecanismos para protestar. Nosotros mismos hacemos uso de este micrófono para referirnos a nuestra inconformidad por esta modalidad que nos han impuesto, que es una modalidad que entendemos no alcanza ni puede cubrir a una franja importante de la sociedad dominicana, pero no compartimos en lo absoluto el método que se está proponiendo para oponerse a esta forma de educación no presencial. Repudiamos esta convocatoria, y más en medio de esta pandemia. Sin embargo, nos suscribimos al motivo de la misma, porque entendemos que es legítimo y es válido que en la República Dominicana se creen otras alternativas para que nuestros hijos tengan acceso a la educación.